Hola a todos, soy Miguel Rubio Lastra para el podcast Código K. Hola, muy buenas. Tenemos hoy con nosotros a Javier III, que es Character Artist en 23 Lunes y lleva aquí trabajando desde hace 3 años, algo más de 3 años, desde octubre de 2021 y empezó ya hace tiempo como modelador freelance en el 2019, ¿verdad? O sea que tampoco llevas mucho tiempo. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues sí, llevo poquito, creo. Bueno, claro, me comparo con otros titanes que llevan 20 años, pues sí, soy un bebé nonato. Sí, pero mucha gente luego... Yo he escuchado que la gente que lleva a lo mejor 5 o 6 años en la industria ya se consideran como gente que ya lleva tiempo, gente veterana. ¿Es así un poco o no? Bueno, sí, también depende del nivel y el nivel de estudios que hayas tenido, porque al final sales mucho más preparado que alguien, obviamente, que empezó hace 15 años y esto era un descampado, ¿sabes? Ya. Al final también depende mucho de eso. O sea que hoy la gente entra de junior con mejor preparación que antes, ¿sí? Depende de dónde haya estudiado, pero diría que sí, de base sí, porque ya tienes una base de conocimientos y un esquema cuando estudias que antes no se tenía. Incluso yo también cuando empecé, hay cosas que hoy en día admiro y digo, coño, ojalá hubiera tenido yo esto en su vida. Ya. Ostras, porque yo es que a mí me sorprende que cuando dice la gente que después de 4 o 5 años que ya tiene experiencia, digo, pero ¿y eso por qué puede ser? Porque te quema mucho el trabajo y entonces ya te consideras un abuelo después de 5 años, o a lo mejor es porque se me ocurre, al cambiar de estudio, pues quieras que no, eso como que te añade años. Ya sabes que las mudanzas siempre son bastante estresantes. Y eso te añade años, o simplemente que, bueno, que con esos años al estar trabajando sobre una misma actividad, pues te genera mucha más experiencia. Bueno, suele pasar mucho, ¿no? Que estás, por ejemplo, 3 o 4 años en una empresa, estás, por así decirlo, estancado y ves una oferta de senior o lo que sea en otro sitio, aplicas, te contratan y ya como que tienes la chapita de senior. Ya. A veces pasa. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre un junior y un senior? Porque al fin y al cabo, si tú, por ejemplo, en un estudio entras como junior, el trabajo lo vas a tener que hacer bien de todas formas. Sí, pero no se espera de ti lo mismo que de un senior, porque al final un senior sabes que mínimo tiene X años de experiencia y es mucho más resolutivo con junior. Un junior, como ya habéis dicho en algún debate de estos que habéis tenido antes, un junior, dicho malamente, se le tiene ahí un poquito para hacer lo que nadie quiere hacer. Y en cambio un senior cuando lo contratas es para que te saque la faena más tocha, por así decirlo. Y más tocha, ¿que te refieres, por ejemplo, a la parte de modelación o a la parte del... Bueno, a las partes más complicadas de un proceso, sobre todo. ¿Y a qué crees tú o qué te parece a ti o qué es lo más difícil en un proceso, en el workflow de un artista de 3D, de personajes? Yo para mí, o sea, si lo dividimos, por ejemplo, en la parte artística y técnica, para mí lo técnico va a ser siempre más complicado por mi forma de pensar, por así decirlo. Pero si hablamos el proceso de creación de un personaje, a mí personalmente lo que menos me gusta es el tema técnico, más tirando al resultado final, como puede ser grooming o cosas del estilo. Claro. Son cosas que no domino del todo, o sea, me desenvuelvo, me manejo, pero son cosas como, para mí, un poco tediosas. Ya. Y también, al considerarlas yo tediosas y que no me atraigan mucho, al final también lo acabo considerando difícil. Pero difícil como tal, si lo ves como, ¿cómo decirte? Como si estuvieras estudiando de cero, no hay nada más difícil que otra cosa, es más cuestión de gustos. Mira, Ya. tenemos todo este tipo de cosas para hacer y al final todo es igual de difícil o fácil según cómo seas tú. Ya, porque si, por ejemplo, tus estudiantes sí, bueno, no lo he comentado, pero que eres mentor de caracteres o sea, de personajes 3D en Creactívate. Y, por ejemplo, tus alumnos, tus mentorizados,
Sí, cada uno tiene su parte, o sea, que entiende que la dificultad está en diferentes lugares o hay a lo mejor una parte en común que dicen, oye, pues yo mira, la parte texturizado, la subes, es más difícil. Que es un poquito eso, depende mucho, porque me he encontrado alumnos que sí que les cuesta más la fase inicial de esculpido, de fijar volúmenes. Luego hay gente que le puede costar más la parte de textura y shading, ¿sabes? Es un poquito de, al final, cada uno es como es, tiene su personalidad y tiene unos intereses que es algo como muy propio. Ya. Y cambia mucho, depende de la gente. Ya, ya. Y entonces, por ejemplo, una de las mayores diferencias podría ser, por ejemplo, la velocidad, ¿verdad? La velocidad en el trabajo. Sí, eso es otro tema también de cuando una empresa busca o seniors o juniors. Igual que se sobreentiende que el senior es más resolutivo y que va a hacer la faena difícil, por así decirlo, también se da por hecho que va a ser más rápido. Ya. Entre otras cosas, porque lo que te digo, de cuando eres resolutivo es simplemente que sabes que este trabajo en concreto va a llevar una serie de problemas y un senior que tiene X años se ha peleado con 1000 historias y va a saber por dónde llevar el problema y cómo solucionarlo. Al final, un junior es alguien que acaba de salir de estudiar, o en principio el junior es eso, y no tiene esa experiencia como tal. Claro, claro. ¿Y tú te acuerdas o...? Sí. No, dime, perdona. No, yo, tal como yo lo veo, un senior es como el típico perro viejo de batalla que tiene 80.000 cicatrices, pues va un poquito por ahí. Sí. ¿Y tú te acuerdas? Bueno, si lo puedes contar, claro, si no algo hipotético, algún caso en el que digas, mira, aquí demuestras que eres un senior, que te haya ocurrido en el estudio. ¿A qué te refieres? Pues que digas, por ejemplo, estás contando que los seniors que son más resolutivos o que a la hora de enfrentar un proyecto dices, yo sé que voy a encontrar problemas aquí. ¿Qué problemas? ¿A qué te refieres, por ejemplo? Un personaje que tenga pelo afro o que haya mucha... Bueno, vale, por ejemplo, a la hora de esculpir un personaje, pon que tienes un concept difícil, y por difícil quiero decir algo no muy definido, y que si tú eso se lo das... O sea, un concept malo o complicado. O inicial, algo como una idea. Tú eso se lo das a un senior y a un junior, y obviamente el senior lo va a hacer mejor porque va a saber interpretar mejor esas líneas, esos trazos o lo que sea. O sea, igual que te digo esto de esta fase de esculpido, te podría decir lo mismo en cada fase, pero de que se me ocurran ejemplos para decirte, ahora mismo no sé, se me ocurre. O sea, que cada fase a lo mejor que tendría su propia dificultad. Sí, igual que por ejemplo para montar un shader, pues sí, lo básico es poner el color y el brillo y el normal map. En cambio, alguien que tiene más experiencia, pues empieza a meterte ahí nodos y historias y el resultado va a ser mucho mejor. Ya. Y tú como artista aquí en el estudio, en 23 lunes, ¿sí? ¿Cómo es la forma de trabajar? Es decir, ¿entras, fichas y a las 5 vuelves a fichar y sales? ¿O es por obra decir, venga, hoy voy a hacer estas tareas y cuando lo termine me voy? Si tengo que quedarme más tiempo, me quedo más tiempo. ¿O es un poco una mezcla de las dos cosas? No, es más que nada lo primero, hay una hora de entrada y una hora de salida, haces tus horas y luego te vas a casa en caso de que se da poco aquí, pero en caso de que haya un deadline muy justo y que sea que no se llega, ahí sí que se te propone hacer horas extra, pero es algo que tampoco es muy común. Ya. Lo normal es que tú vas, haces tus horas y te vuelves para casa. Ya, o sea que no es la vida que se puede, por ejemplo, tener en mente del artista que está a las 24 horas trabajando, luego llega a casa, se lleva el trabajo a casa. Luego, o sea, también depende si tú eres una persona que quieres tener 80 trabajos y, ¿sabes? Y llegas a casa y sigues, pero... Aquí al menos en el lunes es un poquito así. Yo sí tengo entendido que en esculpido de figuras de coleccionista, ahí sí que tengo entendido que es un poquito más esclavo. Es como tienes este trabajo para hacer, en plan, te asignamos este Batman para hacer para una escultura y tienes 3 meses. Ya apáñatelas. Claro. Y eso es un contrato por obra, a lo mejor ya te pilla más porque será más complicado. Además, tú como estuviste de freelance, seguro que tienes la experiencia, es más complicado hacer el cálculo de
de horas Sí. que te va a llevar un trabajo, claro. Sí, Claro, sí, ya es claro. cuestión de lo que dices tú. Ya. Y que tú Y, tomarías tu... y estamos comentando antes qué rango salarial en general puede haber en la industria en España. Pues tú estás en Barcelona. Sí. En general, bueno, en España hay mucha diferencia entre unas regiones y otras, y entre España y otros países por ejemplo, de Europa, por no salirnos demasiado. Pues yo, lo que es dentro de España, no veo mucha diferencia entre empresas. O sea, quiero decir, una empresa fuera de España, sobre todo si es una empresa americana o inglesa o Australia, donde sea, siempre el sueldo va a ser mayor que aquí. Pero como ya no solo en esta industria, sino en otras tantas, van a ofrecer más dinero que aquí. En general, las anglosajonas, sí. Que yo haya visto, sí. Y no solo anglosajonas, te hablo incluso de empresas de outsourcing de Polonia, de Ucrania o de cualquier sitio por ahí también, del este. También los sueldos suelen ser mayores. No sé muy bien por qué, o entiendo que es por rebajas fiscales que tienen allí en sus países. Ya. Pero en España, de normal, los sueldos son más bajos, de media. Y lo que dices de dentro de España, no veo mucha diferencia. Por ejemplo, una empresa que haga lo mismo en Madrid y otra en Barcelona, yo creo que es lo mismo, y por lo que he visto es lo mismo. Sí. Pero sí que en videojuegos se tiende a pagar un poquito más. Y luego también depende de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, en el sector de animación, Sí. puede haber una empresa que te pague X cantidad, en plan, te digo, 1.500 euros por un trabajo de junior, pero a lo mejor en otra empresa que hace lo mismo, también en Barcelona, tienen más gente, pero pagan menos. Rollo 1.100, 1.200 como mucho. Entonces, Ya. en España es como que hay un abanico y lo raro es que se salga de ahí, tanto para lo Ya. bueno como para lo malo. En cambio, si te vas fuera, pues sí, obviamente vas a cobrar más. Ostras, ¿y eso cómo haces, por ejemplo, bueno, supongo que será una cuestión de perro viejo, ¿no? De sabértelas todas y saber qué es lo que puedes pedir, pero a lo mejor muchas veces consideramos, porque es una cuestión que ocurre muchas veces no solo en este mundo, sino en cualquier industria, es decir, bueno, yo valgo tanto, pero a lo mejor no es lo que vales tú, es lo que esa empresa puede pagar, que yo puedo decir, es que para mí 2.000 euros está muy bien, pero a lo mejor es que esa empresa te podría pagar 4.000. ¿Eso hay Bueno, alguna forma de investigarlo o lo tratas directamente? ¿O tú crees que puedes fiarte del estudio cuando hablas en la esto entrevista? lo veo más propio de un perfil senior, que sí que puedes negociar y, como dices, puedes ser perro viejo y saber cómo moverte en una negociación. Pero cuando eres junior, es un poco mal dicho también de poner el culo, porque al final, si te ofrecen esta cantidad, es decir, una empresa hace una publicación de un anuncio, o sea, ofrece un trabajo de junior, de, por ejemplo, carácter model junior. Sí. Va a tener, por decir, 200 solicitudes. Ya. Un junior que vaya y diga, no, yo por menos de 1.400 no voy, va a decir la empresa, vale, pues me voy a este de aquí al lado tuyo, que ha aplicado también a 5 minutos después de ti, y este sí que me va a aceptar el precio. Sí, no hay una especie de negociación de decir, o sea, con los juniors quiero decir, o son todos los juniors se les trata igual. Es que como hay tantos juniors y siempre se aplica tanto, hay tanta demanda que es que normalmente no se hace con el tema de los juniors. Ya, o sea, que quizás al principio, sobre todo cuando se es junior, que yo es lo que he oído muchas veces, que lo más complicado de esta industria es entrar, es meter el pie. Y una vez que metes el pie, pues ya la cosa va más, va más encarrilada, ¿no? Sí, a mí, al menos en mi experiencia personal, es un poquito lo que pasó. Porque Sí, yo te también costó mucho. Sí, a mí sí. Porque también viniendo de un lugar de La Mancha llamado Albacete, ahí abandonado a la mano de Dios, no hay ni una sola empresa de 3D, ¿sabes? En un radio decente, que tienes que ir sí o sí, de Madrid, Barcelona o Valencia. Entonces, ahí es que tienes que aceptar lo que te den. No te queda otra. Mi primer trabajo, que me tuve que ir a Madrid, eran 300 euros al mes. Ya, tío. En Madrid, claro. Suerte que tenía un amigo allí y me podía quedar en su casa a dormir en su sofá, pero si no, no habría podido ir. Pero también es como empecé yo. Ya.
Ya, pero, uff, claro, claro, claro. Bueno, pues, joder, si es que al fin y al cabo, realmente, al principio cuando entras es cuando muchas veces te cuenta, porque a mí me parece ya hasta una profesión esto de la búsqueda de trabajo, por lo que Sí, ves muchas veces ahí, pero a lo mejor es un poco mítico el tema de que no, tú tienes que pedir esto y lo otro, y realmente es un poco lo que cuentas tú, decir, pues mira, al principio tendrás que bajar un poco la cabeza y humillar ahí a tope. No lo sé, ¿eh? No digo que a lo mejor sea lo correcto, pero la realidad a lo mejor es lo que está diciendo que es el sí, proceso lógico. al menos en España, diría yo. Ya. Sí, a lo mejor en No, otros sitios no funciona igual, claro. claro, y también depende de tu perfil, porque no es lo mismo alguien, un character artist, que es lo que todo el mundo quiere ser cuando estudia, y es de lo que más abunda, sobre todo en tema juniors, que alguien que, no sé, por decirte, hace grooming. Y el sector de grooming está más acotado y hay menos artistas de grooming y, ¿sabes? Es como que también depende mucho de la oferta y la demanda. Ya, Depende mucho de lo que quieras ser, de tu portfolio. Son tantos factores que es eso cuando para empezar está jodido si estás tirando por algo que tienes tanta competencia. claro, claro. Claro, y fíjate que cuando hablas tú de que depende de la especialidad, pensando un poco en las especialidades ya más generales, es decir, props, enviro, personajes, criaturas, muchas veces la gente dice, no, tú tienes que pensar, eso cuando a los estudiantes, tienes que pensar en qué es lo que más te gusta. Y yo entiendo que, ostras, hay gente a la que le gusta hacer de todo. Entonces, cuando eres estudiante, dices, si es que en general no es que se me dé mejor una cosa que otra, es que se me da todo de forma mediocre y, y al recomendarte que en el portfolio te especialices, no tiene mucho sentido. ¿Hay Ya. realmente más gente, por ejemplo, que se dedique a los personajes porque tiene más interés que los props? ¿O eso es algo que va surgiendo cuando ya entras en la industria y ya eres más senior? O sea, me hablas de especializarte una vez llevas más años en la industria, ¿no? ¿Te Sí, refieres a eso? porque en teoría te dicen que te especialices antes, pero lo que a mí Vale, me parece es que la especialización viene sin vale. buscarla, sino que viene un poco de forma pues natural, en función de las necesidades del estudio, de la industria, Sí, a ver, yo creo que es un poquito ambiguo porque, por ejemplo, lo que dices de alguien que le guste todo Mm, es un generalista. Pero un generalista en un estudio en el que hay unas carencias va a rellenar esas carencias y al final se va a especializar un poquito en eso. claro, En cambio, luego está el perfil del que le gusta, por decirte, environment y se le da bien. Y luego dentro de environment se puede especializar en el propio modelado o en shading o en layout o mil cosas. Es decir, que también según vas teniendo experiencia, vas no cambiando tu camino, pero mm, sí corrigiéndolo un poquito y enfocándolo por donde más te gusta a ti. claro, claro, claro. Hoy en día, ¿tú crees que la especialidad a lo mejor que más interesa o que más, sí, la más popular que puede ser la de personajes? Yo creo que sí, desde siempre. Desde siempre Ya, he visto que es como lo típico que todo el mundo quiere ser porque es como lo más divertido, que en realidad luego no tiene por qué ser así. Pero es como ya, que es lo que más vende, ¿no? Porque cuando tú ves una portada de un videojuego, una película, lo que ves es al personaje. Y el claro, fondo está como en segundo plano y no suele llamar tanto la atención. ya. Entonces yo diría que el personaje, sí. Ya. Y cuando, por ejemplo, tú que supongo que, claro, habrás visto un montón ya de portfolios y demás, ¿qué es lo que, en qué te fijas para que un portfolio digas, coño, esto está bien? Porque yo personalmente, a ver, soy lego en la materia, ¿no? Tampoco conozco mucho el tema, pero a mí digo, joder, si es que me parece todo súper chulo y súper bien hecho. ¿Se ve Bueno, así a primera vista o tienes que ir a ver sí, luego? sí, se ve de primeras. Yo en el trabajo anterior Sí, sí que fui responsable de mirar portfolios para hacer criba. Y claro, cuando tienes que mirar, en su caso creo que fueron 60 portfolios, encima tu jornada laboral, cuando tampoco es lo tuyo, tiene mm, que ser algo rápido. Entonces yo me los abro todos, bueno, yo y tengo entendido que es así por lo que he escuchado también de la gente que se dedica a esto. Los abres todos y es lo típico que nada más abrirlo, visualmente ya te atraigas en el primer ya, segundo. ya, Entonces tú
basándote en esto, haces una primera criba de que te cargas el 70%, por decirte, y los primeros que te han gustado así de primeras te los guardas y al final ya los empiezas a ver más de forma individual. Entonces ahí ya puedes entrar más en si tiene sentido el portfolio en cuanto a cómo lo ha enfocado, de si tiene un personaje, luego tiene una criatura, luego tiene una pistola, luego una piedra, o si hay otro que es todo más homogéneo y tiene un sentido, o si otra persona tiene una pieza que es cartoon, otra realista. Es como que también depende de tu proyecto, de lo que estás buscando, porque te basas o en el estilo o en la homogeneidad de su portfolio o en mil cosas. Pero también... No, perdona, no, que te iba a decir porque, por ejemplo, si esto que comentas de que depende de lo que necesite el proyecto, te puedes encontrar con un portfolio de alguien que bueno, no se le dé mal, o sea, que lo haga de una forma correcta, pues, por ejemplo, estilizado, realista, personajes, lo que comentas, un prop, un vehículo, un paisaje y otro que en cambio haga solo props y el nivel sea el mismo, dices, ¿qué tiro por el de props? Si en tu proyecto necesitan props, ¿sí? ¿No tirarías o no le darías una oportunidad al otro? Claro, yo iría por el que más sabe, por así decirlo, el que más resolutivo es y el que si sabe hacerte más cosas a la hora de que tengas más trabajo te lo va a cubrir. Ya. También como empresa te será más rentable tener un perfil que te pueda hacer más trabajo que tener, por ejemplo, a 3 personas contratadas para distintas cosas. Claro. Ostras, si no te parece un poco... Sí, no, dime, perdona, porque... Esto también es algo muy típico de España, de que aquí somos como más generalistas todos, como que todos sabemos hacer un poquito de todo. No es como cuando te vas a Estados Unidos y ves portfolios y es como todo el mundo está muy especializado, también porque el sistema de allí es distinto. Está muy enfocado a esto, como... Bueno, las propias grandes empresas son muy así. Estás enfocado a modelar y vas a modelar y no vas a hacer nada más. También va con el carácter latino, ¿no? Que es un poco, por lo menos nos educan así desde siempre a ser más flexibles, puede ser. Puede ser, sí. Ya, y ¿no te parece que, por ejemplo, no sé si decirlo injusto, ¿no? Pero que es un poquito decir, joder, ese primer vistazo, que solo me voy a quedar con los que más me impresionan, si a lo mejor este otro le echo un vistacillo con más detalle, pues a lo mejor veo que es que realmente sí que domina la técnica y le falta un poco pues el tema del, a lo mejor, no sé, de las poses, del coloreado, no lo sé. Sí, pero bueno, es verdad que... Yo creo que sí, pero también ahí entra el marketing. Ya. Te tienes que vender. Ya. Sí, que la realidad al final es la que pesa. Sí, tienes que entrar por los ojos de primera, si no, está complicado. Claro. Y luego, Javi, cuando estás en el estudio, me comentabas antes, yo, por ejemplo, había pensado o pensaba que, claro, que cada departamento, hombre, se supone que hablando de departamentos dentro de arte o la sección, pues que la gente de 3D estaría en un lugar, los de concept estarían en otra, los de animación en otra, y tú me comentabas que no, que estabas perfectamente, podías estar con el lead de concept y es un toma y daca hablando con él, oye, y esto y lo otro, que es un diálogo continuo. Sí, funciona mucho así en los estudios, en general. Depende también del tamaño del estudio y de cómo lo enfoquen. Por ejemplo, en el propio 23 lunes, yo ahora mismo sí que estoy en la sala de concept, por así decirlo, porque están también los concept artists, aparte de más personas de otros sectores, o sea, de otros departamentos, perdón. Pero sí que anteriormente he podido estar en otra sala con el de shading, por decirte, o he estado al lado del de modelado, según también lo que yo estuviera haciendo en ese momento. Ahora, como también lo que yo estoy haciendo es un poquito amplio, que abarco varias cosas, entonces también tiene sentido que esté ahí porque a la hora de desarrollar la idea de un personaje viene bien la comunicación directa con el concept artist. Claro. También en el primer trabajo en el que estuve, que era una empresa más pequeña, yo me acuerdo de estar en un coworking con el director de arte y estar sentado con él y haciendo un poquito de todo. Entonces, o sea, no te voy a dar una respuesta muy clara
porque por mi experiencia es algo muy ambiguo y que depende mucho de la empresa, de la cantidad de personas que haya, de cómo lo estén enfocando ellos, porque igual hay una empresa que prefiere tener una sala grande con 3 departamentos, otras que prefiere como tenerlos separados cada uno a su bola. No sé, lo veo muy, muy variable. Claro. Y tú cuando, o sea, claro, has hablado de los concepts. Sí. ¿Y con quién más sueles entablar una conversación directa? O sea, directa a lo mejor pues con los de marketing no, o con los de marketing sí, o con los de producción sí o no. ¿Con quién sueles hablar directamente? Pues diría producción y concept. Pero yo ahora mismo porque estoy más enfocado en el departamento de modelado. Ya. Pero cuando he estado más enfocado en shading, hablaba más directamente con el modelador. Sí, es que es como, si lo visualizas como una cadena, según donde estés tú en el eslabón, vas a comunicarte más con lo que tengas a tu lado. Claro, o sea, que es más como una cadena que como una especie de olla en la que todo el mundo se comunica con todo el mundo. Claro, pero sí que diría que producción siempre vas a tener una constante, ¿cómo decirte? Al final, todo lo que tú vas a hacer viene dado por producción, porque son los que te llevan la agenda y los tiempos y todo. Entonces, producción sí o sí, y luego ya depende de tu departamento, pues con el anterior o el que va después de ti. Ya. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero además fíjate que el tema este de producción también es es un papel que muchas veces se desconoce y estaría bien a lo mejor traer a alguien para que hablase de producción. Porque se entiende, por lo menos de toda la vida ha sido productor en las películas y uno piensa, es el que pone la pasta. Vale. Y al menos en esta industria no tanto, ¿eh? No es eso. Producción es más como, sí, lo que te comentaba, quien te lleva los tiempos, quien te asigna las tareas, quien sabe a quién asignarle las tareas, quien está en contacto con el cliente, bueno, es más complejo. Sí. Fundamental, entonces. Oye, y a ti como artista de personajes, ¿te ha tocado alguna vez también hacer alguna otra cosa? Como, bueno, hombre, aparte de los props que pueda tener el personaje, pero algo como puede ser un vehículo o un enviro. ¿Sí? ¿Te ha tocado? Sí. Ahora mismo, últimamente no tanto, porque somos más personas y para según qué trabajos hay gente especializada en eso, pero sí que en otros trabajos, aunque yo entrase de character artist, si hacía falta hacer un environment, me preguntaban a mí que si yo quería hacerlo, si me interesa, ¿sabes? Tanto si puedes hacerlo como si quieres hacerlo. Y yo de normal siempre he accedido cuando es algo nuevo para mí, porque también me gusta aprender. Por ejemplo, en el trabajo anterior, en el que trabajé con Imanol, yo me encargué también de los personajes, pero me vino la oportunidad de hacer un par de escenarios. Y en lugar de seguro que lo disfrutaste un montón, seguro. Sí. Que además también lo trabajaba mucho con él, con Imanol, mano a mano. Y sí, o sea, Imanol Molinuevo, que también es mentor aquí en Creativate, ¿sí? Sí. Y sí, he hecho de todo, también coches. En mis primeros trabajos hacía pues, un poquito de todo, desde robots, coches, personajes cartoon más estilizados. O sea, sí, he hecho un poquito de todo. ¿Qué personajes son con los que más la gozas trabajando? Estilizado. Personajes o, vamos, como digo personajes porque, claro, veo tu portfolio en ArtStation y tienes un montón de personajes súper guapos. Bueno, yo diría estilizado, en su amplio concepto, porque para mí estilizado no es algo muy cartoon como poco yo, pero tampoco es algo realista. Es como algo intermedio, ¿sabes? Que abarca mucho y me gusta mucho ese estilo, porque puedes, por ejemplo, modelar algo muy cartoon y luego en shading darle un toque más realista o viceversa. ¿Estilizado de cualquier tipo de personajes o...? Sí, en general es que me gusta bastante. Qué todo bueno. lo que te digo. Me da igual si veo un diseño de, por ejemplo, Overwatch, me gusta. Si veo algo rollo Arcane, me gusta. Si veo algo rollo Dishonored, me gusta. Es como, no sé, todo lo que sea raro, por así decirlo, que no sea ni muy cartoon ni realista, me llama mucho la atención. Sí.
Qué guay, qué guay. Y si quisieras, por ejemplo, bueno, para ir terminando, Javi, si quisiera, o sea, para a los chicos a los que estás mentorizando, ¿qué consejo les das aparte de tener lo que es básico, tener un portfolio bueno? ¿Qué crees en qué crees que suele fallar la gente y en qué crees, o sea, qué crees que necesitaría trabajar más? Que a lo mejor nunca se ha pensado en eso, porque, oye, lo normal es eso. El portfolio fundamental, aparte de un portfolio que sea correcto. Lo primero, el portfolio, y lo segundo, te diría la ansiedad. El tema psicológico, sí. ¿La ansiedad en qué sentido? Sí. Porque cuando todavía no has entrado a la industria y estás echando horas y horas y aplicas a una empresa y a otra, no te responden, no te rechazan, va pasando el tiempo, es algo duro, es algo que tienes que ser muy perseverante y es normal que te entren dudas, pero si al final es lo que quieres hacer, tienes que seguir. Y yo he conocido mucha gente que en esa fase, por la ansiedad, como que ha empezado a desmotivarse y a dejarlo. Y en cambio, la gente que más ha aguantado y ha perseverado son los que al final lo han conseguido. Yo también me incluyo en esa gente. Pues a mí me costó bastante entrar. Me tiré 2 años buscando trabajo. 2 años, ostras. Sí. ¿Y qué hiciste mientras tanto? Bueno, yo acabé de estudiar máster de ánimo hace no sé cuántos años fue. Y como era junior y era de una ciudad pequeña y bueno, normalmente las empresas buscan estudiantes de su propia ciudad porque es más barato y es más fácil traerlos. Sí. Yo, o sea, me era imposible, contactaba con cientos de empresas y siempre me rechazaban. Y al final estuve, pues eso, 2 años en el negocio familiar, que es una empresa de textil. Estuve ahí de peón, bueno, de una fábrica, hasta que me salió la oferta esta que te digo, de que eran 200 euros al mes en Madrid, y fui para allá, sin pensármelo. ¿Y te salió desde Albacete? O sea, quiero decir, lo hiciste todo por teléfono, dijiste, venga, me echo el macuto al hombro y me voy para Madrid y allí voy puerta por puerta llamando y a los estudios al que me cojo. Lo que te digo, yo tenía mi horario de fábrica y yo era todas las tardes y noches y festivos seguir trabajando, seguir haciendo portfolio, hasta que un día me escribieron por, creo que fue PlayStation, y ahí hablé con ellos, me dijeron, mira, tenemos esta idea de ofrecerte esto para X meses, poco dinero, necesitamos un perfil de estudiante, pero tú... portfolio y tal, pero solo te podemos pagar esta cantidad. Y yo dije, vale, bueno, tengo que empezar de alguna forma y lo cogí, lo acepté. Claro. Y ya me fui a Madrid y ya, ahí empecé. Sí, señor. O sea que vamos, que la clave es la paciencia, la perseverancia y a picar piedra ahí poco a poco. Y cuando uno no tiene, pues bueno, es una buena opción, la verdad. Pues oye, lo primero es llenar el estómago, tener un techo, pero luego el tiempo que tengas libre, echarle horas para portfolio y echar, ¿cómo recomiendas, por ejemplo, echar currículum en empresas? ¿En plan metralleta o en plan con rifle de francotirador? Yo es lo que hice en su día, cuando todavía no estaba del todo especializado y yo lo que quería era trabajar y tener experiencia. Yo era, pues lo que dices, en plan metralleta, de cogerme todas las empresas que hay en España, me da igual si eran de Madrid, Barcelona, de donde sea, y una a una ir tirándoles el portfolio. Presentación y portfolio, todas. Y así hasta que algo cae. Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, buen mensaje, un mensaje positivo que no exento de sudor, lágrimas y a lo mejor hasta sangre. Sí, pero vamos, la cuestión es la perseverancia, mucha paciencia y seguir trabajando. Sí. Claro que sí. Pues muchas gracias, Javi. Pues te dejo para que tú te despidas y a seguir a tope, trabajando con todos los proyectos con los que estás en 23 lunes y en Creactívate. Bueno, yo por mi parte encantado de estar aquí. Está bastante cómodo y bueno, supongo que ya nos veremos, ¿no? Más adelante. Más claro que sí. Tertulias o lo que sea.
Muy bien, muy bien. Y nada, la gente ya sabe, pondremos o sea, las redes sociales, tus redes sociales las compartiremos también en las descripciones del vídeo y del audio, o sea que la gente se podrá poner en contacto contigo, que seguro que eres súper generoso para contestar y eso a mí me consta. Sí. Pues muy bien, Javi, pues un abrazote y muchas gracias. Igualmente. Chao.